además se notó, no lo pude disimular. Mi madre. Bueno, muy bien. Bien, entonces tus orígenes, tanto familiares como profesionales, digamos, en Italia, cómo empieza a impactar en tu historia, ¿no? En tu memoria y en tu tradición. Bueno, fue muy curioso mi aproximación a Italia, porque si bien yo vengo por distintos lados de ancestros italianos, aunque también los tengo españoles y suizos, mi descubrimiento de Italia empieza paso a paso cuando yo empiezo a escribir en el diario Litoral, una columna de los días viernes, Santa Fe, ¿Qué fue eso? el 76, Santa Fe en clave. Esa era digamos, la idea que unía toda la serie de notas. Era un poco escarbar sobre la historia de Santa Fe, aquellas cosas que me llamaban la atención. Dije que empezaban con el hecho de levantar la mirada de las baldosas. En vez de mirar las baldosas, empezaba a mirar para arriba, uno se encontraba con una ciudad edificada, y esa ciudad edificada remitía una y otra vez a Italia. A los constructores italianos, que fueron unos formidables constructores en los últimos 2000 años. Entonces, a raíz de esa mirada que empieza a prenderse de los muros, yo empiezo a reconocer etapas de la arquitectura italiana, variantes de lo que fueron los modelos clásicos, de los modelos greco-romanos, y empiezo a meterme a través, qué sé yo, de las pilastras, de las cornisas, de la herrería, de la utilización de los distintos recursos de la arquitectura ornamental o de la ornamentación de la arquitectura, siempre con motivos antiguos. Me empiezo a meter poco a poco en la historia de las artes italianas. Porque todos los nombres que aparecían detrás de esas formas siempre eran arquitectos italianos, eran, en fin, artesanos, orfebres de distinto tipo, alarifes italianos. Entonces eso me va generando una proximidad que yo no había tenido en mi familia, porque en mi familia no se hablaba nunca de Italia. ¿Pero tu abuelo era el italiano? No, mi abuelo era nacido en Santa Fe. Todos mis abuelos fueron nacidos en Santa Fe. Por el lado de los Vittori, el que vino, o de los Vittori, como se dicono en Italia, el que vino fue mi bisabuelo Luis Vittori, o Luis Vittori Tetamanti, que en realidad vino traído como otras familias que hay en Santa Fe, entre ellos los Bali, por un tío tatarabuelo mío, que era Angelo Tetamanti, hermano de Domingo Tetamanti. El constructor. Los dos eran constructores. Domingo era arquitecto, autor, entre otros, del edificio de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, el viejo edificio llamado de la Jirafa, que era la jefatura de policía de la provincia de Santa Fe, pegada al viejo Cabildo y demolida junto con el Cabildo, para dar lugar o espacio a la actual Casa de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Bueno, eran constructores importantes. Y ellos traen, cuando vienen, sobrinos. ¿Ellos habían estudiado en Italia? Ellos habían estudiado en Italia, sí. ¿Eran del norte? ¿De qué región? Eran de un pueblito que se llama Rodero, que queda en el distrito de Como, en la Lombardía. Yo he estado en el pueblito, está ubicado a 2 kilómetros de la frontera con Suiza, el cantón de Lugano. ¿Y habían estudiado dónde? ¿En Milano? Y deben haber estudiado en Milano. Sí, porque todo eso convergía a Milano, ¿no? O a lo mejor en Como, no sé, porque Como es una ciudad importante, la ciudad de Alessandro Volta. Es una ciudad importante, así que pero no sé si en Como o en Milano. Ángel o Angelo, no sé si era constructor. ¿En qué época llegaron a Santa Fe? A Santa Fe llegaron a fines del siglo XIX, porque yo creo que ellos vinieron primero con contratos cuando se crea la ciudad de La Plata, que hubo que hacer todo desde cero.
los que la hacen son todos constructores italianos. Entonces vienen compañías. Y ellos dos vienen, no sé si trabajaron juntos en La Plata o no, pero Ángelo seguro que estuvo en La Plata, trae sobrinos que eran conocedores del arte de construir. De hecho, mi bisabuelo integra la comisión directiva en 1902, cuando se crea la primera asociación de arquitectos y maestros mayores de obra de la provincia de Santa Fe. Eso está en los archivos del Archivo General de la provincia. Se crea la primera organización gremial de arquitectos y maestros mayores de obra, y mi bisabuelo integra esa comisión directiva. ¿Tu bisabuelo de nombre? Luis Vittori. O Luigi Vittori. Que había venido adolescente. No vino adolescente, no, vino ya, no, eran todos, los que venían, los sobrinos, digamos, eran muchachos en edad de trabajar. Digamos, él viene como contratista y trae a sus sobrinos que sabían trabajar en la construcción, y bueno, viene mi bisabuelo, viene un hermano de mi bisabuelo, y después vienen integrantes de otras familias, que todos eran tetamanti por rama materna, y todos sobrinos de los dos, ¿no? De Ángel y Domingo. Y bueno, con ellos, más otra gente, empiezan a construir. Ángel llega a tener era un constructor importante. Domingo se casa en Santa Fe, crea una familia en Santa Fe, hay muchos descendientes de Domingo Tetamanti en Santa Fe. Ángel muere soltero en Santa Fe. Cuando visité Ródero, visité la tumba de él. ¿Se fue a morir en Italia? No, murió acá y lo llevaron a Italia. Se ve que era un hombre destacado, yo he visitado, la tumba tiene como un obelisco. Lo conocí ahí porque hay una foto enlosada que está adherida a esa especie de pirámide que hay allí. Dice Angelo Tetamanti, morto en extraña terra, Cavaliere del Regno, había sido designado por los Saboyas caballero del Reino de Italia, por sus actividades y por ayudar a expandir las actividades de Italia fuera de Europa, ¿no? Él vuelve, digamos, llevan el cadáver y lo entierran en Italia, y bueno, ahí está en la pequeña aldea, diría yo, de Ródero, en la cual ya no quedan más tetamanti, desaparecieron. Y también cuando nosotros visitamos con mi primo Manuel Vittori esa aldea, había muerto el último tetamanti hacía 2 meses. Y Vittori ya tampoco quedan en ese lugar. Sí, en la zona, por ejemplo en Ollate Comasco, que queda cerca, que es una antigua ciudad medieval, allí hay muchos Vittori. Pero la rama, digamos, nuestra se consumió allí, y bueno, o estamos los que hemos seguido en otras dimensiones geográficas, concretamente aquí en la Argentina y en Santa Fe. ¿Hubo otras familias Vittori y Tetamanti que fueron a otros lados o se quedaron en La Plata? No, el apellido Vittori yo creo que aparece también en Entre Ríos. Sé que hay alguna relación. Pero se concentran en Santa Fe. También en Buenos Aires, que sé que también tenemos alguna relación, pero no hemos mantenido vínculos de familia. Sabemos que venimos todos más o menos de la misma zona y que hay relaciones de origen, pero no hay relaciones, digamos, de vivencia. No se ha mantenido la relación familiar. Bueno, en esa casa de los Vittori no se hablaba de Italia, jamás se hablaba de Italia. Y eso que mi abuelo Pedro, nacido, digamos, hijo de un italiano, pero nacido acá en la ciudad de Santa Fe, estaba casado a su vez con la hija de otro italiano, pero que también había nacido acá en Santa Fe, que era Delia Lombela. Era muy particular porque mi bisabuelo Lombela, José Lombela, nacido en un pueblito alpino también, el pueblito de Rasura, en los contrafuertes de los Alpes, donde todavía hay lombelas y hay Pizzini, que es el apellido materno.
incluso alguno ha sido síndaco hasta hace poco de Lombela. Pero a ese pueblito no he ido. Bueno, mi bisabuelo, digamos por el lado de los Lombela, también tuvo una rápida adaptación aquí a nuestra región. Fue designado, porque él ascribe al radicalismo, y fue designado en la Revolución Radical de 1893 director de la Escuela de San Martín Norte, Escuela de Mocovíes. Bueno, designación que fue anulada 20 días después cuando cayó la Revolución. Él, ¿Visitado como maestro? fue enviado, sí, fue enviado como maestro. Que pasa que la revolución dura 20 días, se termina en la revolución de Candioti. Bueno, vuelve acá, rinde en los tribunales como notario, las materias de derecho que se necesitaban para ser designado notario, obtiene el título de escribano y se radica en Sunchales. Allí crea una escribanía como titular. Su adscripto era el primer Ramela, digamos, del cual va a salir una familia una vieja escribanía esa vieja escribanía Ramela de Sunchales fue fundada por mi bisabuelo José Lombela. Después la siguen creo que hasta ahora los Ramela. Mi bisabuelo se va con la escribanía San Javier. Es curioso, ¿no? Porque ¿Por qué se separaba de esa manera? No lo sé, lamentablemente. Tampoco ¿No tengo... trataban por- No, se radicaba él. La casa de San Javier, lo sé por quien era hasta hace un tiempo corresponsal del diario en San Javier. La casa existe, una gran casa sobre el río, una casa vieja del siglo XIX, a la que no he ido nunca la he visitado. He ido a San Javier, pero no he ido a ver la casa esa. Y bueno, y de allí después se ve que iba y venía a Santa Fe, y bueno, y sus hijas se fueron casando con santafesinos. Delia, mi abuela, se casa con Pedro Alejandro Vittori, mi abuelo paterno. En realidad son mis abuelos paternos. Se casan alrededor de... en 1918, porque es el año en que se vocea por primera vez el litoral en las calles de Santa Fe, y la primera foto que se publica en el diario El Litoral es la foto de mi abuela anunciando su casamiento con mi abuelo. Gentileza de su querido amigo Salvador Caputo, con el cual tenía una relación ya que venía de antes, porque Salvador Caputo va a ser el último director del diario La Palabra, y mi abuelo fue el último administrador del diario La Palabra. El diario La Palabra es el precedente directo del diario El Litoral. ¿Que tuvo cuántos años de...? El diario La Palabra era un diario radical, vinculado con quien después iba a ser el gobernador el gobernador Mosca, Enrique Mosca, porque ellos militaban en el grupo de Mosca. El diario La Palabra circuló entre 1915 y 1918. En julio de 1918 cerró las puertas, y el 7 de agosto, en el mismo lugar, con los mismos equipos, con las mismas maquinarias y la misma gente, aparece El Litoral. O sea, les compran... No, es la misma gente. Hay un cambio de nombre. Un cambio de nombre... Cambio de dirección también. No, bueno, el director va a ser Salvador Caputo. Claro. Mi abuelo allí no aparece porque mi abuelo estaba en un juicio por los bienes que había dejado Ángel Tetamanti en Santa Fe, que había dejado una gran cantidad de propiedades, y mi abuelo fue uno de los principales impulsores de un juicio de todos los parientes colaterales, digamos, de Ángel Tetamanti, contra un amigo de Ángel Tetamanti, y bueno, después amigo de nuestra familia también, o sea, no quiero mencionar la familia porque no tendría sentido, que era el administrador de los bienes de Ángel Tetamanti. Entonces, hay un problema por la propiedad de esos bienes que quedan como vacantes en el momento que muere Ángel Tetamanti.
Se inicia un juicio en 1906 que termina en 1920. O sea que en aquella época también teníamos juicio. 14 años, porque fue un juicio que, digamos, ¿Y tuvo, quién ganó? y ganó La familia. la familia. Por eso, en 1920, mi abuelo, que había hecho una inhibición personal, porque no tenía fortuna personal, entonces hace una inhibición personal, como una forma de caución, digamos, por el juicio que estaba en curso. Cuando ganan el juicio, se le levanta esa caución y con parte de la plata que recibe como consecuencia del juicio se compra la primera linotipo en 1920 del diario, y ahí ya entra él abiertamente de nuevo a la sociedad que tenían con Caputo, y que bueno, en el arranque de esta segunda etapa del Litoral no queda explicitada porque él estaba con inhibición, entonces no podía aparecer. ¿A dónde la compraron el linotipo? No, eso no me acuerdo, pero eso está todo registrado, una historia, en una libreta de anotaciones que llevó uno de los integrantes del grupo originario, que era Cubiles. Cubiles, padre de quien después se conoció como el Yacaré en el ámbito periodístico, el Yacaré Cubiles. El padre, creo que era José Cubiles. En aquella, José Cubiles, hay un José Cubiles que todavía trabaja en la universidad, ¿no? En la imprenta de la universidad. Bueno, es de esa familia. Claro. Es de esa familia. En aquella época había muchos periódicos que se editaban en italiano, mucha cosa que circulaba en las colonias. ¿Tenías noticias de si había alguna relación? No. ¿Un diario que nacía? No, porque este fue un diario que nació como parte de una interna radical. Nunca hubo internas radicales, ¿no? Fue parte de una interna radical. Este era el grupo vinculado con Enrique Mosca. En esa época se decía que nadie podía aspirar a una carrera política o a la gobernación de una provincia si no tenía un medio gráfico de respaldo. Y efectivamente, ya desde el siglo anterior, de la época de Simón de Iriondo, casi todos los que fueron gobernadores, José Gálvez incluido con la nueva época, todos tuvieron un medio de comunicación gráfico, digamos, como respaldo. Mosca pierde su interna con Lehmann en ese momento, en esa elección que gana Lehmann. Después va a ganar él en 1920 la gobernación con el respaldo del Litoral, que era un diario de militancia en ese momento. Incluso si uno recorre las primeras páginas, todos los avisos que sostenían ese diario, que tenía una muy baja circulación, son todos los abogados que integraban la panoplia directiva de la Unión Cívica Radical. Y varios de los que después van a ser ministros de Mosca, ¿no? Como Rodolfo Candiotti, Antille, Araya, de Rosario. Bueno, todos ellos ponían sus avisos profesionales en el Litoral porque formaban parte, era una manera de financiar el Litoral. Después, eso es muy curiosa la evolución del diario, porque eso se rompe con motivo de la Constitución Provincial del 21, en la que el diario, de la que el diario participa muy fuertemente, tanto en el plano periodístico como en el plano personal, porque Salvador Caputo es uno de los convencionales constituyentes de la reforma del 21, que fue un proyecto, digamos, de constitución, fue una constitución que adelantaba todos los términos del moderno constitucionalismo. La primera que daba, por ejemplo, consagrar el voto femenino, por ejemplo, en el 21. Recién la nacional en el 46 se va a aprobar una ley nacional que le confiere el voto a la mujer. Pero además creaba una cantidad de instituciones muy modernas, muy modernas. El tema es que ahí había un conflicto con la Iglesia. Y entonces, por orden de Hipólito Yrigoyen, que ya tenía conflictos por todos lados, él le ordena a Mosca que pare la Constitución del 21. Porque no quería crear un conflicto más y abrir todo un frente de pelea con la Iglesia Católica en un momento que tenía una serie de problemas políticos. Entonces, buscan un argumento técnico absolutamente discutible, un argumento formal, que era que se había excedido en los días de sesiones,
pero había sido votada, digamos, el funcionamiento de la convención había sido perfecto y había sido aprobado con las mayorías que correspondía, estaba todo ok, porque ahí convergen los radicales, los demócratas progresistas, los sectores del socialismo que estaban ahí, que eran afines y demás, y consagran la mayoría que era necesaria para aprobar ese corpus constitucional. Pero, utilizando argumentos formales, Mosca lo suspende. El primero que no puede creer lo que estaba pasando es el Litoral, y si uno recorre las páginas de esos días, el Litoral queda como absorto frente a la situación. Incluso dice, circulan versiones que dicen que Irigoyen ha mandado tal cosa, y dice, pero no lo podemos creer, o sea, hay toda una situación de desconcierto, y después cuando se comprueba que efectivamente había sido así, hay una reacción muy fuerte, ¿no?, contra Mosca, incluso hay una ruptura de relaciones con Mosca, y curiosamente, y ahí aparece el diario El Litoral Independiente, digamos. O sea que se independiza bastante rápido y se convierte en un diario de otra naturaleza. O sea, con pensamiento político, pero ya no dependiente de una fracción del Partido Radical, sino un diario, digamos, que queda conducido por sus propios dueños y el conjunto de periodistas que los acompañaban. Lo cual hace que evolucione hacia lo que hoy se considera modernamente como un periodismo moderno, independiente, que empieza a incorporar nuevas temáticas. Al principio era muy político, y se empiezan a ampliar el espectro de cobertura, digamos, se le da importancia al interior, se genera una sección completa de interior, se le da más importancia a los aspectos sociales, reflejar los aspectos nacimientos, muertes, casamientos, o sea, todo lo que era la vida social de la ciudad. Y el tema de las colonias, por ejemplo, vos hablas de una provincia que tenía como mucho peso, ¿no? Era muy rica, sí, muy moderna. Santa Fe. Bueno, el Litoral hace una conexión muy fuerte con todo el interior. Llegaba al norte a través del ferrocarril francés, que iba hasta el norte, hasta la zona de, digamos, de General Obligado, lo que es Reconquista y demás. Por la zona de la costa estaba, bueno, Teófilo Madrejón, que era el padre de César Leonard, que fue periodista de años acá en el Litoral, Antonio Leonard, que también fue periodista de muchos años, y él recorría la ruta 1 en carro, porque era una ruta arenosa, iba por el Albardón costero, en una zona arenosa que cuando lloviera era intransitable y demás, entonces la recorría en carro. Entonces, Delfín Carrión de Gómez hacía digamos, nucleaba toda la información de interior, Antonio Leonard hacía la zona de la costa, ¿Y había corresponsales en la zona de la Pampa Gringa? Empiezan a sembrarse, los corresponsales que en realidad eran colaboradores. El abuelo de Albor Cantar también es el que hace la línea de lo que hoy sería la ruta 11 al norte. En fin, una serie de... ¿Vos decís hace la ruta es que buscaba las noticias? No, se subían al tren y se iban, recorrían y volvían. ¿Y volvían con las noticias? Volvían, claro, iban viendo lo que pasaba en cada pueblo, o sea, no era la cosa noticiosa del día, sino qué pasaba en los distintos pueblos que eslabonaban la ruta 11 hasta, que en realidad era una ruta básicamente ferroviaria. Claro. Estamos hablando del año 30. O sea, no había una ruta como hay hoy. O sea, lo que había era el ferrocarril y había caminos de tierra que estaban ahí al costado, que a veces se podían transitar y a veces no. Entonces, bueno, se va armando que eran periodistas del litoral que recorrían el interior. Y ahí van sembrando relaciones y empiezan a buscar gente que empiezan a funcionar como colaboradores, que eran los que daban datos de lo que estaba pasando, qué problemas tenían en cada uno de esos lugares, problemas a veces físicos, urbanos, problemas de producción, de falta de caminos de salida, en fin, toda la problemática de un interior que todavía estaba muy aislado. Y el litoral funciona mucho como un canal de comunicación para toda esa gente que estaba aislada. Por eso es que durante muchos años la circulación del litoral en el centro norte de la provincia fue muy alto.
fue muy alto. Se vendió una gran cantidad de ejemplares en el norte de la provincia. Después eso, a medida que, digamos, la red de conectividad ha ido creciendo a través de rutas, más allá de pavimentaciones, de comunicación, digamos, a través de los medios tecnológicos y demás, cada uno ha ido armando su propio esquema de comunicación y se ha ido independizando de esta red que tenía como punto de convergencia el litoral y que a su vez retransmitía hacia los poderes públicos las preocupaciones, angustias, carencias y problemas de una gran zona de la provincia. Pero el litoral circulaba muchísimo en el interior. Y con respecto a tu acercamiento a la italianidad, ¿en tu familia no se hablaba? No, se hablaba muy poco. Yo empiezo a interesarme, como decía. ¿Los mayores volvieron a Italia, iban, viajaban? No, el que volvió, digamos, por el lado de mi madre, que su apellido paterno es Sambarino, mi bisabuelo Juan Sambarino nació en Montevideo, a donde llegó con su, digamos, fue producto de un casamiento de su padre, mi tatarabuelo, que había llegado era Ligur, era de la zona de Savona, y que se había casado con una uruguaya, ¿no? Y de ahí viene mi bisabuelo. Él sí, porque mi bisabuelo escribía y dejó 2 libros. Y en esos libros habla de viajes de su padre, o sea, mi tatarabuelo, a Italia. Pero iba como visita. Pero eso, digamos, de memorias o ficciones. No, memorias. Memoria. Habla de su padre, que fue tal. Incluso él también lo acompañó en algún momento y bueno, cuenta. Uno se llama Recuerdos de un solitario y demás. O sea, habla de sus vivencias. Y habla de su padre, que ha vuelto a Italia como visita, porque después volvía a Uruguay. Ese bisabuelo llega a Santa Fe para incorporarse el momento que se instala la Compañía Francesa de Ferrocarriles. Él se incorpora como empleado. Él venía a ser una especie de tesorero, de tesorero de la Compañía Francesa de Ferrocarriles acá en Santa Fe. O sea, ha trabajado ahí en lo que es la Casa Vieja, donde ahora está el Museo Ferroviario, la Casa Hume, frente a la Plaza España. Ahí trabajaba mi bisabuelo. Está la ficha de él como empleado desde 1887. Bueno, después se casa con una santafesina, con Josefa Cardona. Y bueno, y esa es otra historia. Esa es la historia de la rama materna. ¿De dónde te viene entonces a vos esta a mí superación de lo italiano? No, viene como una cuestión personal. Te lo dije, empieza recorriendo la ciudad, viene más por el lado de los gustos personales, por el lado del arte, el lado de la arquitectura, que siempre me interesó, el lado de la escultura ornamental. Pero vos no solamente empezaste a escribir, también empezaste a fotografiar, ¿no? Empecé a escribir, a fotografiar, empecé a leer, me empecé a meter. Eso me fue despertando interés. En el año 1992 hago mi primer viaje, no mi primer viaje, mi segundo viaje a Italia. En realidad el primero fue cuando terminé el colegio en 1966, que ahí recorrimos mucho Italia, porque estuvimos en Roma, bueno, fuimos hasta Nápoles al sur, y después estuvimos en Turín, estuvimos en Milán en ese viaje, que recorrimos bastante, en Florencia, en Venecia, etcétera, etcétera, ya en el 66. Pero eso había quedado larvado ahí. En el 92 voy porque me empieza a interesar la cultura italiana. Y ahí se produce una especie de clic, de enamoramiento a primera vista, y ahí empiezo a volver a Italia todos los años. 92, 93, 94, 95. ¿Qué te impactó en el segundo viaje? No sé, sentí una atracción profunda. Primero me atrajo la dificultad. Porque Italia se presenta a los ojos de quien la ve por primera vez como una especie de visión homogénea. O sea, uno ve algo como que está todo armado, pero en realidad está armado con partes de una historia de 3000 años. ¿No? Entonces, empezar digamos, que lo toma casi como un desafío, empezar a entender cada parte
que en realidad pertenecía a horizontes temporales distintos, ¿no? A cultura distinta, empezar a entender lo de la reutilización permanente. La Roma actual, los travertinos de época romana, de la época de los, qué sé yo, de los Flavios, por ejemplo, bueno, uno se lo encuentra en edificios que a lo mejor han sido construidos en el siglo XVIII, XIX. Son reutilizaciones permanentes. Todo el travertino que forraba, para decirlo en términos entendibles, el Coliseo, están reutilizados en una cantidad de palacios romanos, de edificios públicos. La reutilización de los elementos de la antigua Roma es constante. Incluso uno pica una pared, aparece una columna de época imperial, y que está ahí como un soporte viejo que se mantiene porque si no se cae el edificio actual, ¿no? O sea, toda la Roma medieval, lo que queda de la Roma medieval en torno a Campo dei Fiori, o a Piazza Navona, por ejemplo, uno golpea un poco la pared y aparecen columnas romanas. O sea, está la Roma medieval se hace reutilizando elementos de la Roma antigua. Y la Roma renacentista sigue reutilizando elementos, y además trabaja sobre la Roma medieval. Por eso, qué sé yo, uno entra a la iglesia de San Clemente, por ejemplo, y se va a encontrar que el plano actual de la iglesia, que es del siglo XI, bueno, está sostenida sobre una iglesia que está abajo, que es del siglo IV. Incluso se ven a nivel del suelo los capiteles corintios que pertenecen a la iglesia que está abajo, que están sosteniendo las paredes de la iglesia que está arriba. Y si uno baja a la iglesia del siglo IV, después hay una escalera que baja a la Roma de la época de Nerón. Tanto es así que se ven los pavimentos quemados por el incendio del año 64-68, el famoso incendio neroniano. O sea, uno camina sobre pavimentos que están tiznados por la quemazón de la época de Nerón, en el segundo subnivel, ¿no? Y en el primero aparecen los capiteles que eran de la iglesia, que sostenían el techo de la segunda iglesia, que ahora hay que bajar varios metros para llegar a ella, ¿no? Bueno, Roma es eso es un rompecabezas. Ese rompecabezas. Roma, me estaba acordando de una iglesia en Siracusa, bueno, que es un templo griego revestido sí, bueno, Santa María sopra Minerva también está edificada sobre el antiguo templo de Minerva, porque era esto que una religión colonizaba la religión anterior, en este caso eran los templos paganos. San Clemente está también sobre un antiguo templo romano, un templo de Mitra, el culto de Mitra, el culto mitraico, que era un culto muy extendido en los primeros siglos del imperio, porque lo habían traído las legiones que habían ido a Oriente, a Asia Menor, ¿no? En fin, pero todo ese conjunto de cosas que son aturdidoras en cierto sentido, son un desafío, el desafío de tratar de entenderlas, de desagregarlas, de separarlas, de ver cómo se arma este rompecabezas. Para mí fue un desafío, no sé, fue una cosa muy movilizadora, tratar de entender. Y además en el plano de las artes, de la construcción, ligazones viejas con mi propio ancestro, de las artes visuales, que siempre me han apasionado. Bueno. Vos no sos arquitecto, ¿no? No, yo soy abogado, un abogado que no es jefe. Arquitecto es Manuel. Arquitecto es Manuel. Claro. Pero toda la vida me ha gustado, me ha traído mucho la arquitectura, porque me parece que es el arte mayor que conjuga todas las demás. Incluso se ve muy bien, tanto en época, pero en época romana ya, porque es la convergencia de las artes. Qué sé yo, las iglesias del Renacimiento son iglesias en las que está la arquitectura como caja que contiene a la escultura y a la pintura, además de todas las artesanías habidas y por haber, en madera, en metales, en piedra, en todo lo que a uno se le ocurra. Pero un constructor, un arquitecto tiene que saber hacer una bóveda, una cúpula. Ahora después venía el muralista que pintaba la cúpula, y la cargaba con una historia religiosa.
y a su vez, como por ejemplo en el Gesù, que es la iglesia central de los jesuitas en Roma, y junto a la cual se conservan las habitaciones de San Ignacio de Loyola, que es el fundador de la orden en Roma, la pintura termina en todo el borde inferior, en el círculo inferior de la bóveda, en una escultura en relieve. Entonces ahí se ve clarísimamente bien la convergencia de la arquitectura como soporte de la pintura y de la pintura que se hace escultura. O sea, todas las artes convergiendo. Por eso, para mí la arquitectura es formidable, ¿no? Además, no se agota nunca, ¿no? O sea, desde aquellas maravillas a las cosas que uno puede ver de un arquitecto escultórico de nuestro tiempo es Frank Gehry, ¿no? El gran arquitecto norteamericano que hizo el Museo Guggenheim de Bilbao en España y ha hecho ahora un edificio de departamentos impresionante en Nueva York de 76 pisos, que es el edificio de departamentos más altos, porque normalmente ese tipo de edificios son edificios de oficinas. Este es un edificio de departamentos, pero que está trabajado como, toda su superficie está trabajada, por supuesto que a través de programas de software, ¿no? De software para la construcción, que calcula las tensiones, las resistencias y demás, de manera escultórica. Entonces una gran escultura en acero inoxidable, con toda, que es un edificio que se arruga, que asciende, es una maravilla, es una escultura de 76 pisos de altura, de 100 metros de altura, más de 100 metros de altura, y que además no son cuestiones solamente formales y caprichosas, sino que está hecha en base a cálculos estructurales que permiten librar las vistas, las visuales, de una manera formidable. O sea que prácticamente todos los departamentos tienen todas paredes vidriadas, abiertas, que en Nueva York es extraordinario, porque esto está en el acceso al puente de Brooklyn, o sea que está sobre el río del Este, el East River, pero también tiene visuales sobre la bahía y sobre el Hudson, en visuales de 360 grados y sobre la ciudad de Nueva York. O sea, es un gran escenario. En realidad es una gran ventana, sobre un gran escenario que es Nueva York. Bueno, digo, desde una punta a la otra, la arquitectura sigue dando respuesta a medida que las tecnologías, la informática evolucionan los materiales. Gehry es un hombre que recubría con titanio, por ejemplo, sus construcciones escultóricas. Ahora lo hace con acero inoxidable, pero mucho más barato y tan duradero o más que el titanio. Pero bueno, estas son búsquedas que empezaron allá lejos, que empiezan en la Grecia clásica, se transmiten a la Roma clásica, y después como adaptaciones y renovaciones temporarias va apareciendo en cada una de las etapas, porque la construcción clásica sigue apareciendo a través del tiempo. Aparece, digamos, en el Renacimiento, pero también aparece en el Barroco, y aparece en el neoclásico del siglo XIX, en todas las construcciones de Bonaparte en la París del Imperio, y sigue apareciendo, digamos, durante todo el siglo XIX, en las construcciones no solo francesas, sino en Alemania, en el Reichstag alemán, aparecen, y aparecen en todo el mundo, así como el estilo de construcción romana aparece en toda la cuenca del Mediterráneo. Digamos, esos fundamentos clásicos adaptados y renovados se extienden a todo el mundo, y lo van a encontrar en el edificio de la Biblioteca Pública de Nueva York, y lo va a encontrar en el Congreso Nacional en Buenos Aires, y lo vas a encontrar en cualquier país de América al que vayas, porque fue verdaderamente una enorme globalización, que parte del núcleo duro de Roma y el imperio, digamos, del cuenco mediterráneo, ¿no? Y desde el punto de vista de la arquitectura más urbana, digamos, más del hombre común, ¿no es cierto? Acá hay un lugar común que dice que los italianos se han caracterizado por ser grandes moratori, ¿no? Albañiles. Son grandes albañiles. Sin estudios construyeron y
Sí, pero estaban imbuidos del arte de construir por 2000 años. O sea, todos sabían Pero construir. también los franceses, qué sé yo, había otros Sí, países pero no. en Europa. ¿Qué es lo que hará que estos Sí, italianos... pero Francia, en definitiva, es una rama que tributaba a este origen. Como me contaba una vez Agustín Zapata Goyán, que él iba caminando por Venecia y adelante de él iba un hombre muy pobre, un hombre viejo, que llevaba a su nieto de la mano. Y mientras caminaba, un hombre común, absolutamente del pueblo, le iba explicando, él iba escuchando la conversación y le iba contando, digamos, lo que había en cada piazzetta, la fuente, la fontana que estaba en el centro de la plaza, quién había hecho la escultura que coronaba la fuente. Estaba compenetrado de la historia, de la arquitectura y de las artes de ese lugar en el que habitaba y que probablemente su familia había habitado en los últimos, qué sé yo, 200, 300, 500 años. Entonces formaban parte de su vida y era la transmisión oral de todo lo que él a su vez había recibido y que se daba de manera natural. Yo creo que en los constructores, en los albañiles, en los muratori italianos había mucho de esto. O sea, habían aprendido, todos construían su casa. Además las obsesiones, ¿no? De que todo estuviera hecho en línea, de manera perfecta. La obsesión por el rincón perdido, ¿no? Mandar el pequeño error que pudiera tener la colocación de un solado, ¿no? Se matara en un ángulo perdido, cosa que hoy nadie entiende. O sea, el albañil común de hoy, o sea, no entiende. Si esta es una locura de este tipo que me ha encargado una casa, con la suerte que tiene tener una casa, todavía no sé que se está preocupando por mandar una línea a rincón perdido. Bueno, para un italiano común del pueblo, no mandarla a rincón y matarla ya en ese ángulo y hacerla desaparecer, era un pecado, ¿no? Porque estaban orgullosos de la manera de hacer bien las cosas. Un colocador italiano era un colocador perfecto, hacía 20 veces las cosas además porque él colocaba en esta obra que iban a ver todos los otros muratori, que estaban haciendo sus trabajos en otras casas que se estaban construyendo al mismo tiempo y que se visitaban y se veían. O sea, un chambón quedaba en evidencia. Y no había peor cosa para él. O sea, había un orgullo de ser buen constructor. Y había un oficio que se aprendía desde niño. Se aprendía desde niño. Además, digamos, antes que se crearan las facultades de arquitectura y demás, se aprendían las cosas en los talleres. O sea, los pintores aprendían a pintar en los talleres, los que esculpían aprendían en lugar de los canteros. Vos imaginate una catedral como la de Milán, por ejemplo, qué sé yo, llevó cientos de años construirla, al punto que van cambiando los estilos adentro y demás. Si bien la gran apariencia es un gótico flamígero, pero bueno, ahí en esa escuela aprendían, como ayudantes de él, que era el arquitecto, que sabía hacer los cálculos. El arquitecto era el que manejaba la matemática y la geometría, y era capaz de calcular los pesos y las resistencias. Y los otros aprendían a calcular junto con el maestro, escuchándolo. La transmisión era mucho más oral que escrita. Si bien los grandes arquitectos dejaron cosas escritas, pero Acá en este descubrimiento, porque creo que tu trabajo de Santa Fe en Clave debe ser uno de los pocos, ¿no? O no sé si el único, en que alguien se tomó el trabajo de... sí, que empiezo a hurgar en eso. En realidad es mi propia curiosidad, ¿no es cierto? Y la curiosidad es una de las condiciones básicas de un periodista. ¿Y por qué? Che, ¿y esto qué hay acá? ¿Qué hay allá? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Bueno, eso. Encontraste que había... Encontré la punta del hilo. Tradición italiana. Encontré la punta del hilo y después empecé a recorrer el hilo me llevó a Italia y cuando llegué a Italia me di cuenta del tamaño del desafío de tratar de entender, eso me sirvió de un estímulo extraordinario, me fui metiendo, empecé a viajar y a recorrer, después lo fui cerrando, ya después mis viajes eran recorridos temáticos, por ejemplo Miguel Ángel, entonces era empezar a recorrer, ir una ciudad a otra donde había obra de Miguel Ángel,
y empezar a recorrer eso. O, por ejemplo, qué sé yo, de golpe era San Francisco de Asís, en la zona de Umbria, digamos, Asís y Perugia y demás. Porque yo me acuerdo un viaje que dije, bueno, vamos a hacer centro en un pueblo, se llama Foligno creo que se llama. En Umbria. Entonces, bueno, una ciudad bien manejable, alquilé un autito chiquito y de ahí me movía. Entonces iba un día a Spoleto, un día a Orvieto, un día iba a Sisi, otro día iba a Perugia, me movía a la cantidad, a Montefalco, pequeños pueblos amurallados, otros abandonados. De pueblos que quedan 20 personas, ¿no? Que quedan allá arriba del monte, la ciudad amurallada, y uno entra y hay 20 personas, no hay más que eso. Todos han ido a las grandes urbanizaciones, población vieja. Me acuerdo un día caí a un popoleto, esto que ya ni me acuerdo el nombre, en la Umbria, allá arriba de un promontorio. Entramos a una iglesia donde no había nadie. Bajamos a la cripta y había uno de esos esqueletos semi-momificados de un tal Ugolino del año 1200. Entonces pedían una oferta, una limosna, digamos, para el que estuviera allí. Me acuerdo, fue muy gracioso porque yo tiré una moneda de 2 euros y golpeó en el fondo y se ve que fue la única moneda que había caído ahí en los últimos. Hizo ¡toc! No tocó ninguna otra moneda. O sea, que nadie en la vida había puesto una moneda en ese lugar, ¿no? Y cuando salí había unos viejitos jugando al ajedrez en la plaza. Apareció después una mujer que era la que cuidaba la iglesia abierta, no había nadie, todo, que nos prendió las luces, encendió las luces para que pudiésemos ver un poquito. En fin. Bueno, esa vez el eje fue... En Foligno ocurrió uno de los grandes hechos de la vida de San Francisco de Asís. Porque es donde empieza las mercaderías que le había el padre para vender, él empieza a entregarle, empieza el proceso de despojamiento, digamos. Y bueno, a raíz de eso empiezo a seguir el tema de San Francisco, bueno, por supuesto, en Asís, las 2 iglesias, la superior y la inferior. Ese era un viaje, yo ya había estado en Asís, pero no había podido entrar a la iglesia superior porque se había producido el famoso terremoto que había destruido la gran parte de la iglesia. Bueno, ahí pude entrar porque ya estaba restaurada. Bueno, por supuesto, así esta es la que tiene más marcas de la historia de San Francisco. Pero después está el eremo del Cárcel y arriba de la montaña, donde él hacía sus retiros penitenciales, que es una cosa muy impresionante de ver, por ejemplo. O la Porciúncula en el valle, allá abajo, que es muy gracioso porque es un oratorio minúsculo, que es prestado, que es donde ellos consiguen, el primer grupito que rodea a Francisco, consiguen ese oratorio como su lugar de religioso, digamos, de oración y demás, y sobre eso después construyeron una fabulosa iglesia renacentista, donde la iglesita, la Porciúncula, está metida en un ranchito en el medio del crucero, custodiada por esta. O sea que del fundador de la humildad y de la pobreza y del voto por la pobreza termina metido dentro de una caja fabulosa del Renacimiento, que es una demostración de poder y de... Bueno, hoy es un día muy particular porque tenemos a un nuevo Papa, sí, que parece que ha elegido el nombre de Francisco, además de ser italo-argentino, sí, que ha elegido recuperar quizás ese signo, ¿no? Ese signo que fue, que la orden fundada por San Francisco en el siglo XIII, fue una orden, por supuesto, que buscaba es una orden mendicante, que buscaba ser el reflejo más próximo a lo que era el ejemplo de Jesucristo, y por lo tanto despojado de todo, o sea, la oración, la pobreza, esto, que generó una conmoción muy grande dentro del Vaticano. El Vaticano ya había iniciado su
ascenso, digamos, hacia un poder cada vez más fuerte y un poder cada vez más rico. Por lo tanto, este testimonio de los primeros, que digamos estaba enraizado con aquella iglesia de los primeros tiempos, la iglesia de la persecución, ¿no? De la iglesia del siglo II, III, IV, era un testimonio medio complicado, que incluso genera, esa orden genera un movimiento, que va a ser el movimiento de los fraticelli, que fue reprimido, los mataron a todos. Y después otra rama que es la de los capuchinos, que vuelve a apostar por el tema de la pobreza. E incluso ahora dentro del cónclave cardenalicio había también un candidato, el cardenal de Boston, el obispo de Boston, el arzobispo de Boston, que era de la orden de los capuchinos. Otro que andaba con sandalias y con una barbita que me hacía acordar a Guillermo de Baskerville en el personaje El nombre de la rosa de Humberto Eco, ¿no? Claro, actuado por Sean Connery. Sí. Todos estamos muy contentos con esta elección, pero también es una cosa que nos identifica en nuestra italianidad, ¿no? Sí, Bergoglio es hijo de italianos. Claro. Aunque era muy argentino. Yo tuve, hoy diría, el privilegio, ¿no? de que fuera mi maestrillo en tercer año. Nos daba literatura con muchos elementos de historia del arte. Muchos elementos de historia del arte. ¿En el colegio? El colegio de la Inmaculada Concepción, el colegio de los jesuitas. Él estuvo 2 años acá, en el 64 al 65, en el 64 cuando llega, es nuestro maestrillo, es nuestro profesor de literatura en tercer año. ¿Y recordás qué escritores, qué libros proponía leer? No, yo ese detalle, porque yo además en esa época era un adolescente insoportable. Después lo he hablado con él, ya después que maduré, después de mucho tiempo, lo hablé con él y le agradecí. Le digo, vos no sabés cuántas veces he pensado, yo me reencontré con él en el 2006, yo era presidente de ADEPA y lo invité a que nos hablara en una junta de directores, en la trigésimo junta de directores de ADEPA. Y bueno, él era muy renuente a ese tipo de reuniones, cuestiones institucionales. Además, en ese momento ya estaba fermentando medio fuerte el conflicto entre, por lo menos, una gran parte de la prensa y el gobierno de los Kirchner. Y él no le gustaba esto de ir y ser parte de algo que podía interpretarse como una confrontación política. Él rehuía ese papel de adversario político de los Kirchner. Y lo ha seguido haciendo siempre, pese a que se le ha cargado la romana de que es una especie de jefe de la oposición del gobierno, ¿no? Cosa que está muy lejos de la verdad. Y lo cierto es que esa vez él estuvo medio renuente, pero bueno, en homenaje a su viejo exalumno, al final dijo que sí, tuvimos un encuentro muy, muy cálido, muy afectuoso. ¿Dónde fue? ¿Acá? En Buenos Aires, donde yo le reconocí que muchas de las cosas que él nos había enseñado, y a las cuales yo no le daba ni 5 bolillas, porque estaba entretenido tirando con una gomerita, que sé, un papelito, y que las cosas que uno hace cuando es un adolescente con cierto retardo, como era yo. Y sin embargo, cuando yo empecé mi reencuentro fuerte, ese interés está bien, mi casa jugaba en esa dirección también, el ambiente de mi casa favorecía eso, pero yo siempre lo recordé a él como un eslabón en esta cuestión, en este despertar mío hacia las artes, el interés por la historia y por la literatura. Él tenía que ver con ese papel. Y sobre todo me acordaba de que yo había sido, digamos, un adolescente molesto que perturbaba las clases y qué sé yo, y sin embargo me había quedado mucho de lo que este muchacho joven, porque tenía 28 años en esa época, en un pasaje así bastante fugaz por Santa Fe, porque duró 2 años, me había dejado en lo personal, ¿no? O sea, y se lo reconocí. Los escritores, pero sí recordás que él... No, me acuerdo que lo trajo a Borges, me acuerdo que lo trajo a María Esther de Miguel. Mi recuerdo con María Esther de Miguel es todavía más próximo, porque junto con
con Beto Sabio, muerto, yo creo que fue el primer muerto de nuestra promoción. Mira, muy amigo mío. Y Eduardo Firter, la llevamos a Santa Fe la Vieja, donde la estaba esperando Agustín Zapata Goyán, porque ella estaba escribiendo su novela La que nos comimos a Solís. Y entonces había concertado una entrevista con Zapata para que, digamos, para tomarlo como fuente de información sobre el tema del río Solís, toda la Cuenca del Plata, la parte de historia colonial, que uno de los que más había trabajado sobre esos temas era Zapata Goyán. Que además fue mi primera experiencia de una conversación directa con Agustín Zapata Goyán, que después de alguna manera sería mi maestro en distintos sentidos, ¿no? Esa fue la primera. La llevamos, comimos algo en el rancho que él tenía, en la ranchada que él tenía ahí en Santa Fe la Vieja, que era distinta a lo que es ahora, porque solamente había un alambrado con una tranquera, uno entraba a un campo, no había nada, ni el pórtico, ni el jardín andaluz que hay ahí al costado, con la alberca, ni los cedros, ni los pinos, ni nada, no había nada. Pero estaba la ranchada al lado de la casa donde él dormía en un catre de campaña, y ahí almorzamos algo y hablamos, y ella le preguntaba y tomaba nota, que se hacía que, y a ella como escritora le había traído Bergoglio. ¿Y por qué Borges? ¿Y por qué María? No sé, nunca se lo he preguntado, nunca se lo pregunté. Para nosotros, es más, María Esther Miguel era una referencia nueva, Borges no, porque Borges era un escritor muy, muy conocido. Trajeron a muchos escritores más. Incluso también vino María Esther Vázquez, que era la secretaria de Borges en esa época, vino Federico Pelzer, que también fue un escritor de esa época, que después pasó al olvido. Pero fue académico. Fue académico, y bueno, todos ellos formaban parte de ciclos que organizaba la Academia de Letras del colegio, Santa Teresa de Jesús, y que se iniciaron por impulso de Bergoglio. ¿Ah, sí? ¿En esa época? Sí, en esa época. Él fue el que empezó, después siguió, después me acuerdo lo siguió González Manent y demás, que era... O sea, él inició esto de invitar a escritores para que ustedes tomaran... Que nos dieran charlas, que participaran, sobre todo al grupo de chicos que estaban, que escribían cuentos, que algunos fueron nucleados en ese librito que compendia una serie de cuentos de alumnos del colegio y que prologa Jorge Luis Borges, ¿no? ¿Eso fue en 1960 ahí? Y eso tiene que haber sido en 64 o 65. Me inclino más por el 65, porque ya él hacía un tiempo que estaba en el colegio. Él se fue en diciembre del 65 del colegio. Y él es hijo de italianos. Él es hijo de italiano. El padre es italiano, la madre no sé. ¿Y hubo alguna...? Pero él era muy argentino, ¿eh? También vos piense que también te puede subliminalmente haber acercado a la italianidad en él, en aquellos estudios, No, porque... en el tipo de arte que te mostraba. No, porque él empezaba con las antiguas culturas, incluso con Egipto, me acuerdo de clases sobre el arte egipcio y demás, no lo veo por ese lado. Si bien Egipto tuvo muchísima conexión con Roma, ¿no? Claro, quizás impactaba fuertemente sobre el Renacimiento. No, yo diría que la punta del hilito fue Santa Fe, levantar la cabeza, ver lo que había en las paredes me remitían a la italianidad, me remitían a Roma, los nombres y apellidos de los constructores también. Próximo paso, ir a ver en vivo y en directo lo que era Las Fuentes, y Las Fuentes, la conmoción, de como cuando uno de golpe descubre algo, una vocación, fue una explosión interior, porque yo estaba enamorado, yo me enamoré de Italia. Hoy tenemos una relación madura, ¿no? O sea, una relación madura donde yo puedo ser crítico de muchísimas cosas de la italianidad, pero puedo valorar, sigo valorando las otras, ¿no? Además, la Argentina es tan italiana en tantas cosas. Y Santa Fe es muy italiana. Porque en verdad de la inmigración, yo diría que el 70% de la inmigración que recibe la Argentina es de origen italiano. Después España, y después será
Siria, Líbano. Pero sobre todo esta zona, ¿no? La inmigración italiana. Esta zona fue muy impregnada de italianidad, sin duda, sin duda. Buenos Aires también, ¿eh? Buenos Aires también. Pero una italianidad previa, quizás más napolitana, más marítima. Sí. Acá somos más identificados con la italianidad del norte. Del norte, sí. Sí, del norte sí, porque hay mucho piamontés en todo el límite con Córdoba, acá todo el cordón que va del sur al norte, digamos, el este cordobés y el oeste santafesino son un anexo del Piamonte, o son el Piamonte en el exilio, digamos. Y después hay mucho lombardo, y hay mucho ligur, hay mucho marquillano. Eso ya hay una generación de inmigración ya desde la Italia central. La prueba de la verdad, lo hiciste en Roma. Sí, porque no tenía miedo, no tenía ningún miedo. Yo tengo la libertad de sentirme libre, de decir, más a esta altura de mi vida, sentirme libre de decir las cosas que pienso y que siento, ¿no? Que además tampoco la digo con el ánimo de molestar a nadie ni de atacar a nadie, la digo como parte de mis convicciones, que pueden servir a veces como materia de discusión. A veces la digo para tratar de corregir lo que a mí me parecen errores, aunque hoy en estos días en la Argentina es difícil tratar de participar con una idea distinta porque automáticamente uno es clasificado y lanzado, ¿no? Como Bergoglio cuando me echaba de clase, pero eso era porque yo molestaba mucho. Acá las cosas que hago como periodista no son para molestar, sino que son para contribuir. Y sobre todo para alertar en caminos que me parecen equivocados, aunque acepto la posibilidad de que el equivocado sea yo, pero lo hago con el mejor sentido, ¿no? Pero bueno, estamos en un momento complicado, y la Argentina siempre tuvo momentos complicados. En realidad es como una montaña rusa. Uno toma los últimos 100 años y es como una montaña rusa. Cada 7 años tenemos un descalabro importante, un desencuentro importante. Pero también tenemos todas estos picos. Y tenemos la subida también, o sea, tenemos la recuperación. Bueno, sí, un día recorriendo Roma y cerca, vicino al Tíber, en realidad fuimos ahí porque yo quería ir a la iglesia esta, que es una de las iglesias Santa María in Cosmedin, que es una de las iglesias medievales de Roma, y que tiene un muy interesante pavimento de la época de los Cosmati, que eran canteros que hacían esas figuras geométricas tan interesantes que caracterizan a buena parte de las iglesias antiguas de Roma, o a los fustes de las columnas de algunos claustros importantes, como San Pablo Fuori le Mura, que tiene todo ese trabajo con mármoles de distintos tipos, piedras de distintos tipos, incluso algunos elementos vítreos, y bueno, todo eso va armando unas figuras que atraen el ojo, ¿no? Fuimos allí, vimos esta pieza que está en el ingreso, en el atrio, que es una pieza de época romana, y que bueno, que la tradición... No se sabe quién la colocó ahí. No se sabe, pero son de esas cosas de época romana que quedaron dando vuelta y que se reutilizaron. Y bueno, esto se reutilizó como un símbolo, ¿no? Para asustar a los que tienen mala conciencia. Diciendo que si se metía la mano y uno mentía, la mano era retenida. Algunos dicen, porque si uno mira por el agujerito, por la oquedad, digamos, se ve que tiene un espacio grande adentro. Que había un cura ahí. Que había un cura que en el caso, ya manipulación, en el caso de querer dejar mal a alguien o de ponerle una presión a alguien, le retenían la mano, entonces ese quedaba como un mentiroso delante de la grey. Eso dicen. En definitiva es un símbolo vinculado con el tema de la verdad, y la verdad es un tema vinculado con el periodismo. De modo que después de recorrer la iglesia, que es muy interesante, además tiene un mosaico también del siglo XI interesantísimo, fuimos a la parte de la librería, digamos,
o del shop que tiene ahí la iglesia, y vi esta representación, que en realidad es de un artista de apellido Cayula, ¿no? Italiana, que está todo hecho a plumín, el original. Estos son copias de ese original, ¿no? Me encantó el dibujo. Y además desde el principio lo advertí como una alegoría vinculada con el periodismo, que también tiene que ver con el tema de decir la verdad o no. O sea, el tema de la verdad es consustancial del buen periodismo, por lo menos en el plano teórico. Después, la realidad de la vida a veces a los periodistas también lo lleva hacia un lado, hacia el otro, y uno se desvía del camino. Pero bueno, esta alegoría es una alegoría del recto camino, es decir, el camino comprometido con la verdad, y la verdad que cuando no es dicha es castigada, como en la boca de la verita, con la retención de la mano, cuando se convierte en mentira, ¿no? Me parece una alegoría muy antigua, de 2000 años, pero que tiene una vigencia actual y que tiene mucho que ver con el periodismo que hacemos todos los días, ¿no? Así que lo tengo como una ayuda, como un memento para mí también, porque tentaciones tenemos todos de desviarnos a veces del camino. Así que me pareció una muy linda pieza hecha a plumín, una linda imagen y una alegoría vinculada con mi quehacer de todos los días. 2 años después, y esto un poco me arruinó la composición, la tomaron lo que hacen Bonelli y el otro que ahora desapareció, fue cambiado, que hacen a 2 voces en TN. Ya con una cosa llevado a la materialidad con formas más escultóricas y como con un vaciado en algún material sintético, que por supuesto me parece mucho más lindo. Y después, bueno, esto de la utilización permanente de ese símbolo en la televisión afecta un poco la idea que uno se hace en su momento respecto a esto. O sea que fue una realidad posterior que modificó mi encanto con esta figura, pero que sin embargo la tengo ahí porque me sigue gustando. Pero tiene un cierto nivel de contaminación con lo de TN. No, yo en ningún momento lo asocié con TN. No, pero ellos tienen la misma imagen que da vuelta. Pero digo, yo lo asocié con, esta con mucho. algo que también te sigue. Esta es anterior y más linda. Claro que sí. Además está en un lugar central todos los días cuando entras. Sí, la puse a propósito ahí, que me pique los sesos. Así que bueno, muy interesante todo este camino que nos has relatado. Sacarle la foto, por favor, a aquella imagen que me encanta. Bueno, ha sido un gusto hablar de cosas que interesan o que pueden interesar a muchísima gente que tiene sus raíces en Italia, porque Italia también en determinado momento fue la imagen de Italia fue muy degradada. ¿Podés que nos salga el reflejo de la luz? Muy degradada con esto de los gringos, fue medio, digamos que sufrió muchas peyoraciones. Sí, por supuesto. Cuando uno llega y le dice a los italianos, bueno, pero no, porque ustedes, qué sé yo, que el sainete, que esto, porque allá en Italia, por lo menos en el área de lo literario, la gente que estudia la inmigración se ha quedado siempre con lo que ha mostrado Buenos Aires, porque además la mayoría de los italianos que han venido a la Argentina y que han vuelto y que han desarrollado un conocimiento sobre la inmigración italiana en Argentina, se han radicado en Buenos Aires. Sí. Entonces, casi no conocen, yo diría que no conocen esta realidad interna que es lo gringo. Entonces, cuando yo llego y hablo de lo gringo, bueno, primero, ¿pero qué tenemos que ver con norteamericano? No, para nosotros los gringos... No, lo gringo además como gesta de construcción de un país, porque lo gringo está asociado a la Constitución del 53, en la apertura de las puertas del país, ya organizado con reglas del juego, para que esto viniera. Y estos gringos hacen una gesta, que es la construcción de este país, en gran medida. Y esta es la parte interesante que está desparramada por el interior del país. Sí, la idea... En Buenos Aires esto está medio deformado, porque el compadrito, esa cosa media rabalera, y en fin. Como lo ha transmitido también desde el Martín Fierro,
Sí, siempre con una mirada peyorativa sobre estos gringos que vinieron, mirá cómo habla, son gringos llorones y charlatanes, qué sé yo, que si bien algo de cierto hay, no es digamos, yo creo que lo que Italia le dio a la Argentina es mucho más importante que eso. Entonces, si nos quedamos en la caricatura, claro, pero a veces nos quedamos en la caricatura. Claro, lo que Italia dio a la Argentina es, cuando yo digo, la Argentina rica, la Argentina potente, la Argentina granero del mundo, salió de acá. ¿Sí? Salió de los gringos que vinieron, se radicaron, que pudieron hacer lo que hicieron porque hubo una política provincial que les dio la tierra, que les favoreció la entrada y que los hizo inmediatamente ricos, dueños de su propia producción. El tema del granero empieza exactamente en la provincia de Santa Fe. Claro. Con toda la política de colonización, los pueblos, bueno, la primera colonia es Esperanza, donde ya hay italianos, si bien la mayoría son suizos, alemanes y franceses, hay belgas también, hay italianos, pero después toda la otra colonización es básicamente italiana. O sea, hay una serie de... Y de allí empieza la conquista de la pampa, la agricultura, que después se va corriendo naturalmente al sur, buscando las mejores tierras para crecer. Pero empieza acá con la política de colonización que habilita la Constitución del 53. Por supuesto, que en Buenos Aires no pudo ser porque la tierra estaba... No, tenía dueños. Tenía dueños. A dueños latifundistas, a los que le regalaron la tierra después de Sí, después de las conquistas. Por eso Santa Fe también es una provincia mucho más horizontal, claro, en términos de propiedad, claro, y es mucho más democrática porque los ciudadanos que crecieron sobre ese soporte, donde todos eran dueños de algo y donde todos evolucionaban con su trabajo y demás, en una horizontalidad de derechos y de oportunidades a través de la escuela y demás, de la educación, bueno, generó naturalmente un tipo humano que es casi naturalmente democrático, cosa que no se da en todas las provincias que tenían relaciones más de tipo feudal, con los dueños de la tierra y todo lo demás que eran los braceros, digamos, de los dueños. Esa relación de vasallaje que se da en la mayoría de las provincias, no hablemos de las provincias del norte y demás, también la provincia de Buenos Aires, donde todo queda, 500 latifundistas se reparten en la superficie de la provincia de Buenos Aires, no se da en Santa Fe. Y eso hace Santa Fe, quizá de parte de Córdoba también, y algo de Entre Ríos, una zona centro que es distinta. Es distinta en términos políticos, es distinta en términos culturales, es más abierta, es más dispuesta a escuchar al otro, es menos fanática, es menos, es más tolerante, y es más abierta, es más abierta. Así que no es poco lo que, más allá de lo que es la construcción física de un país, la construcción de la cabeza de un país, digamos, la construcción intelectual de la Argentina, la construcción cultural de la Argentina, tiene raíces italianas por donde se la busque. Sí, señor. Por eso hay que contar esta historia, hay que mostrarla. Los italianos también tienen que saber que, bueno, que acá hay un mundo en donde ellos hicieron algo que piensan imposible, porque ellos también en Europa están condicionados a esa mirada peyorativa del italiano indolente, la musiquita, la mandolina, que no le gusta trabajar. De hecho, Sarmiento, Alberdi, era lo que decía. Sí, cuando ven, ¿no? Dice, yo me arrepiento de haber posibilitado esto, ¿no? Sarmiento, cuando ve los resultados, porque él soñaba con una inmigración sajona, claro, y se encuentra de golpe con una inmigración, digamos, con mucha gente, sobre todo en Buenos Aires, del sur de Italia y demás, que además plantean en la misma Italia una gran discusión. Claro. Y estas divisiones que se plantean geográficas en Italia, ¿no? Del norte receloso del sur, al que hay que financiar con los recursos del trabajo del norte y todo demás. Bueno, pero esa es la historia de allá. La historia de acá es mucho más amplia y más rica de lo que la caricatura que algunos han hecho de la participación de Italia en la historia de la Argentina pareciera sugerir. Y espero haber contribuido de alguna manera, desde un testimonio muy personal y familiar, a haber echado un poco de luz sobre el tema.